La especie humana, la criatura más compleja del planeta Tierra. Somos mamíferos de gran cerebro, que caminamos sobre dos piernas. Hemos ido evolucionando con la Tierra para poder dominarla. Los humanos poseemos capacidades mentales que nos permiten inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas, lógicas, matemáticas, escritura, música, ciencia y tecnología. Los humanos somos animales sociales, capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. Nuestra especie ha ido avanzando y evolucionando durante los años. Hemos pasado de casi los 1.000 millones de habitantes que había el año 1800 a los más de 6.000 millones que había el año 2000. En la actualidad somos unos 7.500 millones de habitantes, todos de países diferentes, razas y culturas totalmente distintas, pero todos viviendo en el mismo planeta. Pero remontemos en el tiempo. ¿De dónde venimos? Vamos a menos 10 millones de años. Los dinosaurios ya han desaparecido hace 50 millones de años. Pero se empiezan a desarrollar otras formas de vida, cada vez más complejas, y los mamíferos se multiplican. Se empiezan a crear pequeñas poblaciones de simios, que tras catástrofes naturales y el paso del tiempo, terminarán siendo humanos. Vamos a hablar sobre la evolución del hombre, pero sobre todo sobre el rol de la mujer durante esta evolución. Hablemos de los primeros homínidos. Hace 3,4 millones de años, una especie se extendía entre Etiopía, Chad y África del Sur. En esa época evolucionabas o morías. El agua era escasa y pocos mamíferos sobrevivían. Estamos hablando del Australopithecus afarensis. Esta especie fue encontrada en Etiopía, Camerún y Tanzania. El mayor hallazgo es Lucy, un esqueleto encontrado el año 1964 en Etiopía. Los Australopithecus afarensis medían entre 1 metro y 1,30 m. Su mandíbula comenzó a tener forma de parabólica humana y estableció plenamente la bipedalidad. Seguido del Australopithecus afarensis, encontramos el Australopithecus africanus. Vivió hace 2,8 hasta 2,3 millones de años en el sur de África. Este tenía una alzada de 1,50 m. Su cerebro era de la mitad del de un gorila. Ya podían andar y correr levantados, erguidos, pero usaban las manos para recoger frutos y arrojar piedras para abatir los animales. Tenían unos brazos muy largos. Comían frutas, hojas y algo de carne. Es probable que el Australopithecus africanus haya dado origen al género Homo. Años después sucede la glaciación. Esta hace disminuir los océanos y en las zonas tropicales llueve menos. Las especies deben evolucionar, y aquí es donde encontramos el Homo habilis, el primer Homo que podemos considerar humano. El nombre habilis viene de hábil, y es que fue el primero en crear herramientas. Vivió hace 2,2 millones hasta 780.000 años. Es el primer Homo representante real de los humanos. Solo se quedó en África, ya que los vestigios que encontraron fueron allí. Tiene el cráneo más grande que el Australopithecus y medía desde 1 metro hasta 1,25 m. Gracias a su cerebro y sus habilidades pudieron adaptarse a los cambios climáticos del planeta. Tiene un lenguaje más rudimentario. Se mantenía de pie y ya podía coger las cosas con las manos. No conocen el fuego y se instalan en cuevas. Ya empiezan a fabricar utensilios de piedra y cantos redondos, como también sus propias cabañas. Ya comen carne.
El tiempo pasa y conocemos a Homo ergaster. Vivió hace 2 millones de años en África. Se extendió por Oriente Medio. Es el primer Homo con capacidad de lenguaje. El primer Homo que se encuentra fuera del continente africano. Era robusto, con frente pequeña y sin barbilla. Omnívoro. Utilizaba herramientas como la hacha de mano. La estructura facial y corporal era más fina que el Homo erectus. Los ergaster eran grandes caminadores. Iban en grupo. Se dice que ya empezaban a distinguir sentimientos. Esta especie debía evolucionar y es así como apareció el Homo erectus, que salió de África, llegó hasta Europa, Asia y Oceanía, hace 1,8 millones de años hasta 300.000. Es el descendiente del Homo habilis. Tiene el cerebro más grande, 2 veces mayor que un chimpancé. Eran más altos y se movían mucho más rápidos. Lenguaje más sofisticado. El dedo pulgar de la mano lo tenían más separado y eso les ayudaba a poder crear nuevas herramientas más complejas como la hacha de piedra que la usaban para cazar. También empezaban a cubrirse el cuerpo con pieles de animales. Empiezan a tener la convivencia social ya que se juntan en grupos de 20 o 30 miembros para sobrevivir. Utilizan el fuego. Con la llegada de la glaciación en Europa, la especie Homo evolucionó, y aquí encontramos a los Homo neandertales. Estos vivieron alrededor de 200.000 a 30.000 años en África, Asia, pero mayoritariamente Europa. Vivían en cuevas o a veces cabañas. El cuerpo se adaptó al frío. Tenían la frente baja y el esqueleto robusto, el tronco largo, las piernas cortas, y el cerebro era más grande que el de los seres humanos actuales. Medían entre 1,50 m y 1,60 m. Crearon muchas herramientas y fabricaban armas y abrigos con huesos de animales. Ellos ya dominaban bien el fuego. Enterraban los muertos en las cuevas, con flores y objetos. Ellos ya representaban comunicación verbal y convivieron con los primeros hombres modernos, los cuales se cree que surgieron de África. Y al fin, la llegada del Homo moderno, el Homo sapiens. Vivió hace 100.000 años en África, Asia y Europa. Es el hombre de nuestros antepasados. Su última especie fue el cromañón. Fueron los que vivieron la última glaciación. Son los que tenían el cerebro bien desarrollado y tenían mejora de sus utensilios, utilizando piedra, hueso y marfil. Desarrollan la pintura y la escultura. Conociendo los homínidos, ya nos podemos centrar en el rol de la mujer. Y es que todas las representaciones que tenemos de nuestros antepasados, y había diferencias. Sí, sé a lo que te refieres, que los hombres siempre han mandado. Efectivamente, ellos guiaban los grupos, eran los jefes. Sí, como en el reino animal, que entre las manadas de lobos y leones, el que mandaba siempre era el macho. Pues sí, pero en la especie humana se han creado tantas diferencias que hemos llegado en casos de discriminación. Pero realmente, ¿cuáles son las diferencias entre hombre y mujer? Es decir, las diferencias fisiológicas. Hablemos primero de las diferencias genéticas entre el hombre y la mujer, que son los cromosomas. En la mujer hay doble X y en el hombre se puede ver la diferencia entre que hay una X y una Y. Podemos ver que los hombres, tanto en el cerebro como en los huesos y la musculatura, son más grandes, pesan más y tienen más anchura. En cambio, las mujeres podemos observar que tienen el cerebro más pequeño, pesan menos y no tienen tanta anchura en los huesos. Pero aún así, las mujeres somos más tolerantes al dolor que los hombres. Ya que las mujeres tienen menos peso, menos altura y menos fuerza, los hombres siempre han utilizado esta diferencia para discriminarlas. Por esta razón, los hombres siempre han hecho los trabajos más costosos, los que se requiere más fuerza, dejando de banda que las mujeres pueden hacer lo mismo, ya que son más ágiles que ellos. Pero realmente, estas son las
únicas diferencias que existen entre el hombre y la mujer. Pero durante la evolución del hombre se han ido discriminando a las mujeres en muchos sectores de la vida. Como por ejemplo en casos de cultura y religión, también de libertad de expresión y derecho al voto. La primera vez que se aceptó el voto en España fue en 1931. En cambio, en Andorra fue en 1970, mucho más tarde. Emmeline Pankhurst fue una de las primeras activistas británicas que luchó por el voto femenino. Y este movimiento hizo que fuera a la cárcel más de una vez. Y es que durante todos los tiempos, muchas mujeres han intentado luchar para conseguir los mismos derechos que los hombres. Una de las primeras mujeres que luchó por lo que quería fue Juana d'Arco, que tan solo 17 años encabezó el ejército real francés en el año 1430. Hace unos años, las mujeres para ser escritoras tenían que usar seudónimos, pero quien sí lo consiguió fue Mary Wollstonecraft. Era una filósofa y escritora británica que, en su obra más famosa, La Vindicación de los Derechos de la Mujer del 1792, argumentó que el hombre y la mujer son iguales por naturaleza. En cuanto también a la historia, Marie Curie también fue una de las primeras que ganó un premio Nobel de la Química en 1911. Esta polaca fue la primera en obtener un galardón de estas características. Centrándonos más en el feminismo, encontramos a Frida Kahlo, que fue una mexicana que fue artista y feminista que luchó contra todos los derechos de la mujer, aun teniendo muchas enfermedades desde su niñez. Siguiendo con mujeres importantes, encontramos a Indira Gandhi, la primera mujer que fue ministra de su país. Es una de las mujeres más influyentes de toda India. Quien también tiene un rol importante sobre los derechos de la mujer fue Amelia Earhart, la primera piloto que sobrepasó la línea ecuatorial. Una mujer que consiguió luchar muy fuerte contra la discriminación de la mujer fue Katherine Switzer, que corrió un primera maratón con dorsal, aun teniendo muchos problemas con los organizadores, pero aún así lo logró, ya que también contaba con la ayuda de su marido. Estas son algunas de las mujeres que lucharon para sus derechos, para conseguir la situación que tenemos actualmente. Pero aún así sigue habiendo mucha discriminación en cuanto al trabajo o en cuanto a hacer las tareas domésticas. Es por ello que las mujeres cobran mucho menos que los hombres, aun trabajando muchas más horas. En lo que sí ha mejorado la situación es en hechos como participación de deportes, el voto o simplemente el derecho a la educación. Pero aún así también hay mucha discriminación por parte de hombres. Aun haber mejorado mucho la situación, aún suceden muchas cosas hacia la mujer, como por ejemplo Malala, que la tirotearon por el simple hecho de acceder a la educación. Un hecho que sigue empeorando durante los años son los casos de la violación. En cuanto un hombre que viola a una mujer o la acosa, no se le es castigado como debe de ser, ya que siempre ponen como excusa cómo se vista, cómo anda y cómo hable la propia mujer. Aun sabiendo toda esta información, podemos ver que la discriminación hacia la mujer sigue presente, pero este hecho ha sido desde hace muchos años. Y esto no es problema solo de los hombres, sino que las mujeres también han adoptado este rol, ya que les han enseñado a ser de esta manera. Para cambiar toda esta situación, debemos cambiar la educación hacia los más pequeños, ver que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Si te sientes menospreciada, habla. Aunque seas hombre o mujer, respeta. Y recordemos que todos somos iguales.